Soy el pastor Juan José Gil. Uno de los temas que preocupan más a la gente y que de vez en cuando me lo dicen, me escriben, es cómo es posible que podamos sobrevivir cuando los sistemas de control sean tan sofisticados, tan fuertes, de manera que sea prácticamente imposible deshacerse de esa vigilancia, deshacerse de ese control. Bueno, en cierta forma puede ser que sea así, es decir, sin duda va a haber un control muy estricto en ese último gobierno mundial. Ya lo estamos viendo cómo se preparan para ello, ¿no? Sin embargo, no hay nada imposible para Dios. Así que cuando comenzamos a preocuparnos, bueno, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a poder escapar de todo ese control, de todo ese seguimiento, de toda esa persecución, con toda la tecnología desplegada a favor de ese gobierno? Y vemos cómo efectivamente cada vez se equipan más. Están tratando de organizarse de manera que, bueno, pues con la intención de evitar revueltas, de evitar disturbios, de evitar, en fin, cosas que sabemos que en un momento determinado se pueden dar y ser dañinas, pues esté todo cubierto por el seguimiento, todo cubierto por la vigilancia. Ahora bien, tenemos que recordar algo muy importante. Para Dios no hay nada imposible. Ya lo hemos tratado en alguna que otra ocasión. Y tenemos que incidir en eso por la sencilla razón de que no nos podemos dejar acobardar. No nos podemos dejar preocupar hasta el estrés. Es comprensible porque hay muchos niños, hay muchos ancianos, hay personas que están realmente enfermas y están en una situación de desventaja. Son aquellos de los que hablamos que no se pueden defender a sí mismos. Por tanto, alguien más tiene que estar cuidándoles, estar vigilando por ellos, estar ayudándoles en toda situación de crisis, especialmente cuando las cosas se ponen mal o de mal en peor. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer en ese caso? ¿Cómo se va a poder evitar ese control? Bueno, centrémonos en esto. Tenemos un Dios mucho más poderoso y la Biblia está llena de casos en los que Dios sirvió de protección a su pueblo. ¿Recordáis cuando salió el pueblo de Israel de Egipto? ¿Qué nos dice la Escritura en Éxodo? La protección de Dios era tan real que por el día, ya que se adentraban en un desierto, y seguramente era un tiempo cálido, ya que ya estaba metido en la primavera, y esa es una zona cálida del mundo, pues había una nube que Dios ponía encima de todo el pueblo para que el sol no les afectara negativamente hasta ese extremo, al extremo de deshidratarse. Y por la noche, que ya sabemos que en los desiertos o en las zonas montañosas las noches son frías, pues Dios transformaba aquella nube en una columna de fuego, de manera que todo el campamento de cientos de miles, si no millones, estaban calientes. Por tanto, ya vemos ahí un ejemplo claro y nos tomaría días contar todos los casos de cómo Dios protegió a los débiles, protegió a su pueblo, protegió cuando todo parecía imposible. Ahora bien, a mí me gustaría aprovechar, ahora que estoy aquí haciendo un pequeño descanso, no sé si se nota, pero bueno, estoy descansando, y me gustaría resaltar un par de cosas que creo que son muy interesantes, tal y como están descritas en la palabra de Dios. ¿Sabes? Jesús dijo esta frase que está registrada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, cuando Jesús está hablando de las cosas que vendrán antes de su venida. Y dice así en el versículo 36, velad
en todo tiempo orando para que seáis dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Fijaros la expresión, orad velando en todo tiempo, orando para que seamos dignos de escapar. En otras palabras, la oración nos dignifica delante de Dios. Dios se ha comprometido con la oración. Dios nos pone en el corazón de orar para escapar de esas cosas. Y Jesús la va a respaldar. Si no, no nos pediría que oráramos. Dice, orad, orad para escapar, para que seamos dignos de escapar. Así que yo diría, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el poder de la oración. No hay posibilidad de revertir eso. La oración es poderosísima y nos puede sin duda poner delante de Dios en una situación de protección. Fijaros lo que David en los Salmos, lo que él escribe es tremendamente revelador. Yo recuerdo cuando estaba al principio de estar en el ejército, que me sentía abrumado por la situación que había a mi alrededor, por ese espíritu tan militar, por esas cosas a las que nos obligaban, ya que era una situación de obligación del servicio militar. Y yo recuerdo que siempre estaban en mis labios los salmos de David, porque David atravesó muchas situaciones de guerras, muchas situaciones de peligros, de sentirse en una emboscada, de saber que sus enemigos le habían rodeado, todas esas cosas que le hacían sentir que si no era Dios quien le libraba, nadie le podría librar. Y entonces oraba fervientemente en su corazón. Sus palabras estaban de continuo en mis labios en esa situación de crisis y en otras muchas también. Así que los salmos deberían estar acompañándonos en todo el tiempo que estemos en una situación de crisis, ya sea por guerras, ya sea por otros peligros que podamos encontrar, como son terremotos o epidemias o cualquier otra cosa, o persecución, por supuesto, que nos pueda estar acosando o afectando. Fijaros lo que dice el Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Yo no ofreceré sus libaciones de sangre, ni en mis labios estará su nombre. ¿Sabes? La oración de David tiene un poder tremendo, porque él sabe que a través de esa oración, de esa conexión, llamémosle así, Dios va a intervenir. Dios va a hacer que David sea librado, como lo hará con nosotros, no te quepa la menor duda. ¿Sabes? La oración nos conecta con otra cosa igualmente importante, que es la comunión. Conexión, como he dicho hace un momento, pero también más allá que la conexión, la comunión íntima del Señor o con el Señor. ¿Saben? Lo leemos también en los salmos, que están especializados en resaltar este tipo de actitud, la comunión con Dios. Fijaros en el Salmo 37, que nos dice que nos deleitemos en el Señor, para que Él nos conceda los deseos de nuestro corazón, que esperemos confiadamente en Él, porque Él se va a mover, Él va a actuar y actuará para nuestra protección, que veremos la destrucción del maligno y también cómo los que esperan en el Señor heredan la tierra. Esto es tremendamente importante, es la comunión, el deleitarnos en el Señor, lo que establece un área de paz, un área de seguridad a nuestro alrededor, que nos ayuda a estar confiados y tranquilos, esperando en todo tiempo en el Señor. Por supuesto, hay otros salmos más, como
el Salmo 34, ¿recuerdas? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por favor, leeros estos salmos, memorizadlos, guardadlos en vuestro corazón. Tenemos el Salmo 91, que es el salmo por excelencia de la protección. ¿Y qué nos dice? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. El que mora al abrigo del Altísimo, ese está seguro. Entonces vemos que estos conceptos bíblicos de protección divina están dados para aquellos que estamos dispuestos a cumplir o que estén dispuestos a cumplir con estos requisitos. Oración, conexión, comunión con Dios. Y luego incluso yo diría algo más que me parece, y no me quiero alargar demasiado porque no quiero que sea tan largo el vídeo, pero hay otra cosa muy importante que deberíamos de resaltar y es la fidelidad, la constancia, el que persevere. ¿Te acuerdas lo que decía Jesús? Como está en Mateo 24, mas el que persevere hasta el fin. Esa actitud de perseverancia, de que seguimos adelante, de que seguimos confiando, estamos confiando y perseverando. Somos el pueblo fiel. Esa fidelidad es recompensada. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y luego también encontramos otros pasajes como cuando Jesús le escribe las cartas, lo hemos citado hace poco, cuando Jesús le escribe las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis, desde Éfeso hasta la Odisea, y cuando le está escribiendo, cuando le está redactando esta carta a la iglesia de Filadelfia, es muy interesante lo que dice. Está ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, aunque no tienes mucha fuerza, has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra, has sido fiel. Por cuanto has guardado mi palabra, yo también te libraré, dice, de la prueba, de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. ¿Sabes? Está hablando, enfocándose en el Apocalipsis, enfocándose en la tribulación, enfocándose en todas las pruebas que van a venir. Y lo que asegura es, en medio de esas pruebas yo te voy a guardar. Yo te libraré. Les podrá tocar a muchos, como dice el Salmo 91. Podrá ser una destrucción masiva que te rodee de víctimas, pero a ti no te llegará. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Así que si nos quedamos con estos 3 aspectos y los trabajamos y nos proponemos mantenerlos como una constante en nuestra vida, especialmente cuando vamos a encarar estos tiempos de dificultad, cuando el peligro acecha, cuando estamos abocados a la tribulación, a la angustia, a la gran tribulación. Entonces tenemos que mantenernos firmes en esta actitud. Primero, una actitud de oración firme, una actitud de conexión y comunión, poniendo toda nuestra confianza en el Señor, esperando en Él, y luego, sin duda, haciendo de Él nuestra habitación, como nos dice el Salmo 91, por cuanto has puesto al Altísimo por tu habitación, yo también te libraré. Esto es tremendamente revelador. Y luego, como tercer punto, estoy seguro de que encontramos más en la Biblia, pero solamente quería poner nuestra atención en algo que considero que es importantísimo, vital, principal en estos momentos, pensando en la protección. Es fidelidad. Mantener el nombre del Señor en nuestro corazón, en nuestros labios, en nuestros pensamientos. Es mantener su palabra, guardarla, seguirla, serles fiel al Señor, quitar cualquier forma de idolatría, cualquier forma de
falsa religiosidad y mantener nuestros corazones íntegros delante de Dios. Estoy seguro de que si nos ejercitamos y mantenemos estos tres hábitos, estoy totalmente convencido de que podemos contar con una zona de seguridad guardados por los mismos ángeles y que podemos estar confiados en que la protección de Dios, especialmente para los que no se pueden proteger, Dios nos estará guardando y saldremos ilesos de las cosas más terribles que puedan venir en este tiempo sobre la tierra. Que el Señor os bendiga.